Comunidad Sinergética, bienvenidos a un programa especial el día de hoy. Tenemos una gran invitada, mi querida amiga Paula Pastor Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, estoy muy contento de tenerte aquí para generar un poquito de contexto. Pues Paula es administradora de empresas con énfasis en finanzas, es de Argentina y ha trabajado con muchísimas instituciones importantes a nivel global y actualmente es directora ejecutiva de Junior Achievement, ¿verdad? Correcto. Oye, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que llegas a México? Primer pregunta como Fue un poco casualidad, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para hacer un salto en lo profesional. Yo vengo trabajando en Junior Achievement hace más de 20 años y me ofrecieron la oportunidad de venir a coordinar la oficina de México a cargo de la dirección porque... se dieron varias cosas. Por un lado, salía la directora ejecutiva que estaba y por otro lado, yo necesitaba hacer algo extra en mi carrera y en este proceso de crecimiento dentro de la organización y nunca había estado a cargo de una oficina al 100%, ¿no? Okay. Siempre había tenido como los segundos puestos y cosas por el estilo, entonces fue una gran oportunidad y por eso... vine a México. Oye, ¿y qué? Digo, porque llevas un poquito menos de un año, pero ya bastante trabajado aquí. ¿Cuál sería el mayor reto con el que te enfrentaste aquí? No, corrección, México? 3 años en México. ¿Ah, 3 años? 3 años, sí. Ah, no, muchísimo. Perdóname. Entonces, ¿cuál sería el reto con el que recurrentemente te encontrabas? A diferencia de, por ejemplo, de Argentina, o porque has trabajado también en distintos países. ¿Qué es lo que ves de los mexicanos o que te llame la atención o que puedas decir no tan fuerte? ¿Sabes lo que me pasa o que me pasó siempre que he estado en distintos países de Latinoamérica? Uno cree que porque es latinoamericano somos todos iguales. Correcto. Bien, eso no es verdad. Hay una diferencia cultural muy grande por distintos temas. Creo que hay mucha cuestión histórica que tiene que ver en la forma de ser, en la comida, en los gustos musicales, en la cultura en general. Totalmente. México tiene una cultura súper amplia, vasta y hermosa, pero es 100% diferente a la Argentina. Totalmente. Entonces, hay gente que nos ama, a los argentinos, y hay gente que nos odia. Entonces, creo que sí ha sido todo un reto el entender a las personas, a las maneras de ser, a esta situación cultural y a la manera de enfrentar muchas veces las decisiones que hay que tomar, ¿no? Por ahí muchas veces hablan de que los argentinos somos muy brutos o directos o demasiado honestos. Sí, muy directo. Eso a veces choca un montón, ¿no? Creo que ese es un punto importante porque también los mexicanos somos acusados de maquillar un poquito el tema y de no confrontar tanto, Exacto. ¿no? Y efectivamente en Argentina, si tú escuchas una discusión de fútbol o una discusión de un asado o una discusión de situaciones, ves que son confrontativos. Sí les, digamos que están más entrenados a ese tema de confrontar, ¿o no crees? Pues más o menos, creo que es como la manera de ser o la cultura que nos va marcando. Al final del día, en Argentina hay una cultura muy italiana, viste que los italianos son así medios... Ponete a pensar en una discusión italiana. Bueno, en Argentina como pasa más o menos lo mismo. manotazos. Tal cual. Sin llegar a la violencia, digamos, pero creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí, entonces, que aquí en México es difícil que veas tanto manotazo o tanto voces altas, ¿no? Exacto. Y efectivamente en Argentina y en lo ves alguna más. Otra vez que yo he levantado la voz un poquito, es como que la gente se queda y hace un paso para atrás. Yo digo, uno puede levantar la voz para enfatizar lo que está diciendo y no necesariamente ni porque te quiera tratar mal, ni porque quiera hacer que te sientas mal, ni porque estoy determinando que sos una persona en inferioridad de condiciones, ni mucho menos. Es que hoy en día, y además ahora que tú también trabajas con jóvenes, puede ser muy delgada la línea, ¿no? Y muy sutil el tema. Exacto. Pero justo ahora, fuera de cámaras, hablábamos de tu inicio hace 20 años en esta carrera que has llevado y pues tu incursión como pionera del tema de liderazgo en mujeres. ¿Y qué opinas de ese tema? ¿Cómo ha transcurrido en tu experiencia esta situación de liderazgo femenil y en qué posición estamos ahora? Mirá,
Creo que han ido sucediendo muchísimas cosas a lo largo de este tiempo. Por supuesto que no soy experta en temas de liderazgo femenino, pero sí creo que cuando hablas con mujeres que están en posiciones de liderazgos, todas tienen alguna historia para contar acerca de situaciones en las que o no fueron vistas o no fueron reconocidas, o incluso situaciones peores en las cuales se sintieron como discriminadas solo por la condición de ser mujer, Sí. ¿no? Y en algún punto, uno cuando habla con otras mujeres también hay mucho este tema de necesitamos pelear por el resto de las mujeres para darle voz y para darle espacio, y eso sí es una realidad, pero yo sí creo que también las mujeres solas no podemos. Por algo existen los dos géneros o los varios géneros que existen en este momento, y Claro. es una complementariedad dependiendo de la situación en la que vivamos. Creo que lo que pasa es que todavía el mundo sigue estando más manejado por hombres que por mujeres. Entonces todavía hay un espacio bastante más amplio por recorrer y un camino que al final del día creo que nosotras que hemos tenido la oportunidad, no me gusta hablar de fortuna porque creo que siempre hay mucho trabajo por detrás de esas posiciones, aunque también haber estado en el momento y en el lugar indicado hay una pizca de fortuna, ha ayudado, ¿no? también, Sí, claro. ¿no? Hay un montón de preparación, hay un montón de capacidades que al final del día creo que son complementarias, ¿no? Yo trabajo en una organización en este momento en el que todo el tiempo estamos hablando de nos pasa al revés que en el resto de las organizaciones. Somos más mujeres que varones, por ejemplo. Y eso, primero nada más quiero enfatizar que me parece muy interesante lo que dices, porque sí creo, yo por ejemplo estudié en la escuela de puros hombres y pues siempre nos faltó esa otra mitad, ¿no? Ajá. Hasta que llegamos a la universidad y ya que estás en la universidad, yo decía, oye, pero ¿y estas las chicas qué hacen aquí, no? O sea, porque yo no estaba acostumbrado. Tal cual. Y lo que sucede ahora con los grupos de mujeres, que no los critico, simplemente es, bueno, es que la vida es mixta. Y creo que necesitamos encontrar ese equilibrio y en ese camino estamos, ¿no? No sé si mixta como equilibrada. Ok, equilibrada. Ok, porque también hay situaciones en las que hay solo mujeres, hay situaciones en las que hay solo hombres. El tema es que las habilidades y capacidades que tenemos cada uno sí son bien diferentes. Y entonces necesitas encontrar como ese balance correcto, que no es difícil no es fácil, de encontrar, en el que pueda justamente tener, ojalá, la organización ideal. A mí hoy, te decía recién, me pasa que hay muchas mujeres. Y yo sí siento que es un equipo a lo mejor en el que hay ciertas problemáticas que si hubiera más varones no las tendríamos. De acuerdo. Porque los varones son más pragmáticos, suelen resolver las cosas mucho más fácil. A nosotros nos cuesta muchas veces encontrar como el punto, ¿no? Como que a veces damos un poco de vueltas, somos más sensibles. Claro. Entonces también eso a veces, cuando hay demasiada sensibilidad, no está tan bueno, ¿no? El pragmatismo también suma. Claro. Entonces creo que las mujeres que han encontrado como un poco de balance en esto de qué capacidades tengo desde mi lado femenino, pero al mismo tiempo necesito acercarme hacia ciertas capacidades masculinas para poder compensar, es como han crecido y han tenido la oportunidad de demostrar cosas diferentes y que sí tenemos capacidades de ocupar esas posiciones de liderazgo. Y me parece muy interesante porque a fin de cuentas tú como cabeza, ¿no? Como directora ejecutiva, pues tienes que tomar la decisión. Y esa decisión significa muchas veces, pues, hacer de lado otras opiniones. Y en tu experiencia, ¿cómo ha sido el tratar con tanta mujer y cómo generas una decisión? O sea, ¿involucras a todos o es una decisión de, bueno, ya tengo que decidir y yo lo hago? ¿Cómo es ese proceso? Porque es muy interesante. Si les preguntas a ella, a lo mejor tienen una opinión distinta. Ok, en tu opinión. En mi opinión, sí. Creo que trato de ser lo más justa posible. Sí creo que tengo un sentido de justicia bastante elevado, ¿no? Esto de decir, tratar de buscar otras opiniones. Sé que no sé todo,
Claro. Y que necesito la opinión y la experiencia de otras personas, sobre todo también pensando en que muchas veces uno está metido en algún problema y justamente por estar ahí metido es No lo difícil ves. ver la solución, ¿no? Sí, Entonces, no lo ves tan claro. mientras tengas como muchas opiniones, por más que al final del día a lo mejor la decisión final la tome yo, el hecho de nutrirte de otras personas, escuchar, pensar qué opinan y demás, podés estar de acuerdo o no, eso es algo que he tratado como de ejercitar bastante, porque antes me costaba mucho, te voy a decir, Claro, porque el aceptar liderazgo opiniones también ajenas. ha cambiado, ¿no? Tu liderazgo, me imagino que también a través del Exactamente, tiempo. exactamente. Antes me costaba mucho y hoy sí creo que he tratado mucho de escuchar más y ¿Y a qué crees partir que de ahí haya construir. cambiado de antes a hoy? O sea, ¿por qué ahora sí escuchas y antes no? Porque ese creo que es algo que los jóvenes deben de escuchar, ¿no? Ajá. ¿Por qué antes no escuchaba o por qué me costaba tanto trabajo y hoy sí, después de 20 años? Justamente creo que es eso. Es el entender que uno tiene un rol y una posición diferente y que por más que la esencia y los valores de uno como persona o como profesional no cambien, sí tienen que cambiar algunas habilidades y la manera de conducirnos frente a estos equipos de trabajo. Antes yo no tenía que encargarme de que al final del mes pudiéramos pagar la quincena. Por ejemplo, Por ejemplo, hablando de ¿no? pragmatismo, ¿no? Entonces, eso me ha hecho decir, ay, o sea, es una responsabilidad mucho más grande y si no tomamos las decisiones correctas, puede suceder que al final del día no podamos lograr esta situación, ¿no? Entonces, ¿Y crees que, por ejemplo, hay personas que no pueden ver toda la película y entonces por eso tienen una opinión y tú de repente dices, sí, pero es que estoy viendo este tema, estoy viendo la operación, estoy viendo el tema financiero, estoy viendo la recaudación y ya puedes armar el rompecabezas, ¿no? sí, sí. De todas maneras, las posiciones de liderazgo sí suelen ser posiciones, te diría que a veces un poquito solitarias. Sí. En esto de, Cuenta eso, ¿por qué? y porque podés tratar de generar como el consenso con el resto de las personas. A la organización no la hago yo, la organización es un grupo de personas que trabajamos por un objetivo en común, que es esto de empoderar a los jóvenes o de tratar Sí, que ya vamos a llegar ahí, pero que de es... llevarles como estos habilidades y contenidos, ¿no? Pero al final del día, la que tiene la última palabra en muchas decisiones soy yo. Y tú vas a tener que responder ante Y a veces los altos dudas mandos, ¿no? y no sabes con quién consultarlo y decís, ¿y si hago esto y me sale mal? Y Sí. si, o sea, hay una necesidad, por ejemplo, de autoconfianza muy fuerte, de seguridad, de haber escuchado las opiniones que necesitas escuchar y entender que podamos no estar de acuerdo y al final del día alguien tiene que tomar una decisión. Y muchas veces sos vos. Y ¿no? eso me Entonces, parece muy poderoso porque ¿cómo alimentas tu autoconfianza? ay, es difícil. A prueba y error. A prueba y error un poco, creo que teniendo personas alrededor que te acompañen en el camino, sabiendo que hay otros líderes que también a lo mejor están en situaciones parecidas como vos, teniendo estos grupos, como hablábamos fuera de cámara, de otras mujeres que están en posiciones similares a las que vos tenés y que puedas comentar y decir, me pasó esto, cómo solucionaste lo otro, qué hiciste con esta situación. Sí, porque también cuando estás tú en una posición abajo, tú dices, bueno, ya me dirán arriba y seguramente arriba tienen todas las respuestas. Y la verdad es que no las tienes. Las tienes que elaborar y tienes que arriesgarte y tienes que minimizar riesgos, ¿no? Y esa es otra de las cosas que tenés que aprender mucho, esto de saber aceptar esa vulnerabilidad que uno tiene como líder, entendiendo que lo que decía recién, ¿no? Somos un equipo de trabajo y yo puedo tener cierta experiencia en un área o en otra, pero yo no creo que me las sea todas. Entonces, si no tengo la información necesaria de las personas necesarias, es difícil tomar una decisión correcta o lo más correcta posible. No te digo correcta, porque te puedes equivocar también. Totalmente. Pero lo más correcta posible. Pero es muy importante porque ya también llegamos en este punto de liderazgo, de reconocer que no sabes todo. Antes era como un Superman, una persona que sabía todo, que a todo se le consultaba, y a fin de cuentas creo que sí, esta capacidad de co-creación con el grupo es súper importante para poder tener la mejor solución
visible en ese momento y que tú tienes la responsabilidad. Los liderazgos antes eran muy autoritarios, hoy son mucho más constructivistas, más de trabajar en equipo, más de todos participemos hasta un límite, ¿no? ¿Y eso en Argentina lo ves igual que acá? Sí, sí. Sí. Ha ido evolucionando. También. Y la otra, ¿en Argentina participan más mujeres que acá en México? ¿O igual? Yo digo, no lo tengo estadísticamente si me lo preguntas. Sí, pero en tu experiencia. Yo sí creo que hay más mujeres. No hay esta situación que todavía hay en México, un poquito de machismo en algunos niveles y en algunas empresas en particular. Yo siento que en Argentina está un poquito más como naturalizado y hablado y conversado el tema de la mujer. No te sabría decir un número exacto de, ¿no? El 20% no sé. Sí, pero un poco sí más. creo que es una sociedad menos machista sí. que la mexicana. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Pero vamos a un segundo segmento para descubrir cómo es que esta poderosa mujer ha movilizado a más de 40,000 voluntarios y ha generado más de 1 millón de beneficiarios en el siguiente segmento. Pero mientras, ¿en dónde te encontramos, Paula? En redes sociales, como Paula PF 1505, en Instagram, LinkedIn y en Facebook. No uso tanto Facebook últimamente. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente segmento.